A comenzar este webinar que tiene como título Tu viaje con Terraform. Después de estos 2 minutos de cortesía, pues vamos a comenzar. Y bueno, comenzaremos presentando a los ponentes. En mi caso, yo soy Pedro Coca, soy gerente regional en EMEA del grupo de Ingenieros de Soluciones. Es un grupo que se dedica a tener la primera línea de contacto técnico con nuestros clientes. Entonces, pues vemos muchas de las situaciones a las que se enfrentan. Y yo soy uno de los gerentes regionales. En Europa hay varios y bueno, todos estamos bajo la batuta de Nicolás Corrarello, que bueno, va ahora a retomar la presentación aquí. Así que le doy la palabra a Nico. Muchas gracias, Pedro, y muy buenas tardes buen día a la gente que se une a nosotros desde Latinoamérica. Mi nombre es Nicolás Corrarello y como Pedro comentaba, soy el director regional para el Departamento de Solutions Engineering para HashiCorp en Europa, Oriente Medio y África. Junto con Pedro y 2 Regional Managers más y un equipo de alrededor de 25 a 30 personas, que creció mucho durante los últimos años. Somos la primera línea de defensa en cuanto a proveer asistencia técnica a toda persona que tiene interés en utilizar herramientas de HashiCorp. Y estamos haciendo esta serie de webinars para aprovechar un poco que estamos muchos de nosotros trabajando desde nuestros domicilios para proveer contenido. Estamos haciendo webinars a diferente nivel en cuanto a avanzado. Este va a ser una introducción a Terraform. Ahora, aproximadamente 2 semanas hicimos un webinar también de introducción a Vault en español. Los estamos haciendo en francés, lo estamos haciendo en inglés, lo estamos haciendo en alemán. Obviamente no hablamos nosotros estos idiomas, así que tenemos miembros de nuestro equipo que asisten. Hace 2 semanas hice un chiste de fútbol cuando inicié la presentación. Pedro, sé que tenía un chiste del fútbol del Real Madrid, pero no lo utilizó en esta presentación. No sé por qué no lo hizo, pero bueno, vamos derecho al tema que nos compete y quiero empezar un poco hablando sobre HashiCorp y nuestra visión del mercado. Y voy a tratar de hacer a modo de introducción quizá 10 minutos de su tiempo explicándoles por qué estamos hablando hoy de Terraform. Como algunos de ustedes sabrán, nuestro objetivo como empresa es básicamente crear un set de herramientas que nos permitan tener un plano de control común para hacer el despliegue y controlar la ejecución de cualquier aplicación en cualquier plataforma de infraestructura. Y esto es necesario por un número de motivos, entre los cuales siempre identificamos 2. El primero siendo la clara tendencia de las organizaciones a migrar ciertos aplicativos que estaban corriendo quizá en infraestructura administrada por ellos a plataformas de nube pública. Y obviamente la complejidad que viene en cuanto a que estas plataformas de nube pública o privada tienen una plataforma heterogénea en cuanto a las herramientas que se pueden usar para proveer servicios. En cuanto al porqué de la tendencia de las organizaciones moviendo infraestructura a nube pública o más un modelo de utility compute o cómputo por hora y por sobre todas las cosas por método de autoservicio, los motivos son claros. Y vamos a hablar un poco de cuál es esta transición a un mundo, digamos, multi-cloud. Tradicionalmente, el método por el cual un usuario consume cómputo en una organización, y esto es común de los últimos 20 años, está basado en un sistema de control de cambios o incidentes bajo prácticas ETIL o ITIL o ITIL, que es básicamente la IT Information Library, y es un set de principios que se diseñó en el Reino Unido hace ya alrededor de 35 años. Yo siempre orgulloso digo que estoy certificado en ITIL, pero básicamente, obviamente, pasaron 35 años y con el incremento de la complejidad y obviamente el tamaño y la cantidad del poder de cómputo, incrementó también el tiempo para que un usuario o un consumidor se haga de estos recursos. También cambió la forma de trabajar. No hace falta que vaya a los buzzwords, pero pasamos de un modelo más waterfall en donde un ciclo de release llevaba 6 meses a prácticas ágiles en donde trabajamos con
objetivos mucho más manejables y que se itera mucho más rápido. Y por sobre todas las cosas cambió cuál es el modelo de referencia o el golden standard, yo siempre digo en inglés, de lo que es consumir compute. Un usuario en su domicilio para un proyecto propio o en una organización pequeña, va a cualquier proveedor de nube, pone su tarjeta de crédito, inmediatamente tiene disponible poder de cómputo y un número de servicios administrados con solo poner su tarjeta de crédito, sin necesidad de crear tickets, esperar 15 días, esperar que esos tickets, digamos, vayan de una persona a otra. Principalmente lo que cambió es el sistema de coordinación o el sistema de gestión de IT. Pasamos de un modelo, y particularmente en mi background, yo diría recientemente, cuando en realidad es hace 7, 8 años, trabajaba en una empresa de hosting, y recuerdo muy bien lo que era aprovisionar un sistema en donde enviábamos un ticket a la gente que está en el data center para que vaya y raquee el server y lo prenda, de ahí a un equipo de administración de sistemas para que instale el sistema operativo, un equipo de redes que asigne un IP, de vuelta un equipo de sistemas, o incluimos virtualización, quizá en eso. Ese proceso llevaba simplemente 2 semanas. Hoy en día lo que estamos buscando es simplemente consumir algo vía una API y tener un recurso de cómputo en el menor tiempo posible. Pero no es toda la infraestructura realmente que estamos viendo que está migrando así a plataformas de nube pública. Lo que vemos comúnmente es que las organizaciones retienen lo que según Jeffrey Moore y otros se denomina los sistemas de registro. Y hay un motivo claro por eso. Todas las organizaciones usan los mismos sistemas de registro, usan las mismas bases de datos, la misma forma de estructurar información, ya sea en sistemas de archivo, o en SQL, o otro tipo de plataformas que se utilizan como sistema de registro, o en inglés Systems of Record. Las empresas realmente no ven diferenciación competitiva en cambiar sus Systems of Record. Donde ven diferenciación competitiva, obviamente, es en los sistemas de interacción que generan con su público, esos sistemas que están por encima de la capa de datos, o incluso en los sistemas de lo que ahora se está llamando sistemas de conocimiento, o Systems of Understanding, y estamos hablando de Hadoop y otras plataformas que nos permiten hacer análisis de datos en gran escala que requieren cómputo dinámico y requieren cómputo dinámico rápido. Estos son los sistemas que hoy en día las organizaciones están migrando a plataformas cloud. ¿Por qué? Porque es donde pueden sacar quizá una ventaja competitiva en cuanto a tener esos sistemas y ser más ágiles en el desarrollo de esos sistemas. Lo que también notamos es que cuando hablamos de cloud o de nube, hablamos de muchas cosas. Hablamos de los proveedores de nube pública, y obviamente quizá los 3 más conocidos están mencionados en el slide, pero también hablamos de proveedores de nube privada, ya sea VMware o sea OpenStack. Básicamente lo que queremos cambiar es ese sistema de coordinación para que el consumidor de cómputo o de infraestructura en mi organización pueda tener ese cómputo y esa infraestructura lo más rápido posible. Esto genera un problema interesante, que es que básicamente a medida que nos vamos moviendo en diferentes infraestructuras, tenemos diferentes sistemas de control en diferentes digamos, etapas de problema, o en diferentes problemas. Cuando estamos hablando de aprovisionar, quizá lo que estamos acostumbrados es que hay alguien en el equipo de virtualización, que obviamente el frente o la interfaz para consumirlo es una cola de tickets, que va y va a hacer un right-click New VM, o un botón derecho, nueva máquina virtual en vCenter para proveer un recurso de cómputo. Pero en estas plataformas en donde, de vuelta, el sistema de coordinación debe ser una API, hay un sinfín de herramientas que nos permiten hacer este aprovisionamiento de infraestructura, y en nube privada generalmente estamos hablando de Terraform, que es nuestra herramienta, pero tanto AWS como Azure como GCP tienen sus propias herramientas para hacer aprovisionamiento. CloudFormation o Azure Resource Manager o Cloud Deployment Manager. Y esto genera un problema de heterogeneidad a la hora de consumir esta infraestructura. Básicamente, o bien tenemos en nuestra organización gente que conoce una herramienta y no otra, o bien si
queremos migrar de un proveedor de cloud a otro, tenemos que interiorizarnos en las nuevas herramientas. También hay un tema de que hay diferentes capacidades y un workflow diferente a la hora de usar estas diferentes herramientas. Lo mismo pasa a nivel de seguridad. Mientras estamos en nuestro data center y en nuestro perímetro, confiamos en algo que esté ubicado en cierto rango de IP y monitoreamos lo que entra y lo que sale. Pero cuando ese rango de IP realmente no vale mucho, a la hora, porque no tenemos control del perímetro, es una plataforma en donde el tenancy siempre va a ser compartido, buscamos la forma de aseverar la identidad del proceso que requiere acceso a cierto sistema o a cierta información. ¿Okay? Y estos métodos de identidad varían según la plataforma de cloud. Lo mismo pasa con redes. Pasamos de un approach en donde, digamos, un mundo en donde existe hardware que nos permite dividir nuestro cómputo a un mundo en donde tenemos redes que están completamente distribuidas y necesitamos que las aplicaciones en esas redes hablen la una con la otra, sin necesitar de estar 2 semanas revisando un ticket, generando reglas de routing y reglas de firewall. Y por último, cuando llega a la ejecución, obviamente, si estamos haciendo despliegues en, por darles un ejemplo, S2 en AWS, tenemos una forma de llegar a ese despliegue, pero eso varía si lo hacemos en una máquina virtual en nuestro data center, varía si lo hacemos en uno de los tantos offerings de Kubernetes que hay. Con lo cual, nosotros creemos todavía que existe en este espacio la necesidad para un orquestador que mire la aplicación y la infraestructura y simplemente permita hacer el puente entre ellos dos sin necesidad de agregar complejidad. HashiCorp tiene un punto de vista interesante sobre cómo encargarse de esos problemas y cómo solucionar la heterogeneidad en las diferentes plataformas de cloud, y lo hace mediante 4 herramientas, las cuales son bastante conocidas al momento. Terraform para lo que refiere a aprovisionar infraestructura, Vault para lo que refiere a seguridad, Consul conexión, y para ejecución Nomad, que es nuestro scaler. El día de hoy particularmente vamos a hablar de lo que es la provisión de infraestructura con Terraform, y lo que vamos a intentar con Pedro es darles una idea de no Terraform básico, sino cuál es el camino que siguen la mayoría de las organizaciones, grupos y usuarios a la hora de usar Terraform a escala. Porque cuando pasamos desde el punto simple en donde alguien puede usar Terraform y maneja el estado y hace un despliegue, nos encontramos con cierta complejidad que no viene realmente por la tecnología, sino que viene más del punto de vista organizacional. Es muy simple para un usuario ir a descargar Terraform y hacer el aprovisionamiento de infraestructura, pero cuando tiene que compartir ese código, cuando tiene que compartir ese estado, cuando tiene que colaborar con otros miembros de su equipo o con miembros en diferentes equipos, empieza a haber ciertos niveles de complejidad, los cuales se incrementan cuando, obviamente, no solo incrementan la cantidad de despliegues de Terraform, sino las necesidades de la organización, porque también tenemos personas en la organización que quieren consumir infraestructura, pero particularmente no les interesa Terraform, simplemente les interesa consumir infraestructura y necesitan un método de autoservicio que les dé la posibilidad de hacer eso. Y por último, cuando tenemos un gran despliegue en Amazon, y obviamente lo que estamos intentando, y continuando con esta política de sistemas que controlan la interacción entre los departamentos de TI, queremos darle la mayor cantidad de libertad a todo el mundo para consumir infraestructura, pero de una forma que, obviamente, primero no altere gravemente las finanzas de la empresa, y segundo, no ponga a la empresa en una situación de riesgo en cuanto a seguridad informática o en cuanto a reputación, con lo cual necesitamos un sistema de políticas y necesitamos un sistema de administración de costes en cuanto a cómo hacemos esos despliegues con Terraform. Y finalizando con esta breve introducción, voy a pasarle de vuelta la palabra a Pedro, que con algo de suerte nos va a guiar un poco sobre cómo las organizaciones siguen esta jornada y qué herramientas provee HashiCorp a la hora de poder solucionar estos desafíos. Muchísimas gracias, Nico. Pues vamos a ver en esta segunda parte de este webinar, vamos a ver el flujo de trabajo con Terraform, y vamos a tener la oportunidad también de hacer una pequeña demo sobre las características de Terraform. Pero antes de comenzar nuestro viaje, vamos a ver uno de los conceptos clave para poder entender Terraform.
y es una de las guías principales, la infraestructura como código. Estamos muy acostumbrados, como bien decía Nico, a ver esos interfaces de usuario que son interfaces gráficos, donde no separamos la definición de la ejecución en cuanto a un problema. A la hora de separar la definición del problema de la ejecución del problema, nos permite definir ciertos componentes como códigos, y esos componentes que tenemos almacenados como código en un gestor de versiones, en un repositorio, los podemos reutilizar, podemos establecer permisos a su alrededor, y de esta forma evitamos todo tipo de errores manuales, y podemos también, y esto es clave, automatizar. Y podemos automatizar no solo la infraestructura, sino también las distintas políticas que son fundamentales para el negocio, y los controles del propio negocio, controles de coste, controles de datos, y de esta forma pues podemos automatizar todas las capas de infraestructura. Todo esto se logra con una serie de proveedores, de providers que son software libre, son open source, que hacen que la adopción de la tecnología pueda ser muy rápida. Podemos estar constantemente a la altura y al ritmo del mercado. Entonces, estos proveedores y el software libre es un pilar fundamental para HashiCorp. Hacen que podamos estar siempre en el filo de la innovación. Y esto también nos permite controlar estas diferentes tecnologías que son muy variopintas, no solamente en el primer nivel de proveedores de servicios cloud, como puedan ser Amazon, Microsoft o Google, sino con otro tipo de servicios, digamos, de nivel secundario o encima de esa infraestructura, como puedan ser Datadog, o como pueden ser servicios de GitHub, o cualquier otro tipo de tecnologías presentes, o lo que quiera que venga en 1, 5 o 10 años. Porque la belleza de Terraform y la infraestructura como código es que vamos a tener un único flujo de trabajo para gestionar toda nuestra tecnología. Y este único flujo de trabajo hace que operemos nuestra infraestructura con un único panel de control. Y esto es fundamental. No tenemos que invertir en varios equipos que se especialicen en varios tipos de herramientas, creando esas digamos, secciones en nuestra empresa, y podemos atacar estos entornos heterogéneos que son una realidad, esa realidad multicloud en el mundo de hoy en día, con un solo panel de control, ¿no? Con una sola tecnología. Y en el futuro, como decía antes, podemos integrar ciertas tecnologías que a lo mejor a día de hoy ni siquiera existen, pero no tenemos que alterar ese flujo de trabajo. Y bueno, ahora que hemos, digamos, expuesto esa guía principal y hemos enmarcado esta conversación, pues vamos a dar comienzo a nuestro viaje con Terraform. Y el viaje con Terraform, en multitud de casos, pues empieza con un uso individual, donde nos descargamos la versión libre, la versión open source, y comenzamos a gestionar de forma local nuestro código, nuestra infraestructura. Tenemos un fichero de estado de forma local, y tenemos una serie de ciclos muy cortos donde nosotros provisionamos infraestructura, vemos los errores, y enseguida pues podemos iterar del mismo modo que hacemos con desarrollo de software. Pero cuando empezamos a involucrar equipos, empezamos a tener algunos problemas. Empezamos a tener infraestructura un poco más compleja, a lo mejor comenzamos a importar módulos públicos del repositorio de módulos de Terraform, y tenemos cierta complejidad operativa. Quizá lo podamos solventar si los equipos son pequeños, poniendo algunos ficheros en un control de versiones, pero todo eso ofrece también una serie de problemas. Entonces, estos problemas a los que nos enfrentamos cuando empezamos a utilizar Terraform a un nivel de mayor complejidad, en un entorno operativo muy complejo o medianamente complejo, son pues, desde lo más básico hasta a quién notifico cuando haya un error en mi infraestructura, o a quién notifico cuando pues ese clúster se ha provisionado y está listo para ser usado. Empiezo a desarrollar herramientas auxiliares que puedan dar respuesta a estas necesidades. Luego hay otro tipo de retos que son mucho más complejos. Empiezo a descomponer esta infraestructura en módulos,
¿quién puede modificar los módulos de bases de datos? El departamento de base de datos, pero ¿quién más? ¿Pueden leer el resto de los departamentos los módulos que tienen información y componentes de seguridad? Si tenemos cualquier tipo de problema o de reto con lo que es la privacidad, ¿es posible desplegar? ¿En qué regiones podemos desplegar si a lo mejor podemos incurrir en una violación de la soberanía de datos, ¿no? Todas estas cosas empiezan a surgir cuando utilizamos Terraform de forma compleja. Y a nivel de negocio hemos mencionado algunas, como pueden ser eso, la soberanía de datos, pero también existen muchas otras, como es el coste, ¿no? ¿Cómo controlo cuánto me puede costar un error en la automatización? Si en vez de desplegar 10 clusters le doy un par de veces al cero, a lo mejor puedo automatizar el despliegue de 1000 clusters, con lo cual pues no queremos tener este tipo de sorpresas. Y luego pues hay muchísimas cosas a la hora de responder a una auditoría IT, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo respondo a los auditores que me están preguntando sobre la evolución de mi infraestructura o la evolución de mis políticas? ¿Soy capaz de demostrar que tenía un gobierno IT sobre mis recursos? ¿Cuáles son mis políticas? ¿Cuáles son mis controles? Hay multitud de problemas, de retos que surgen cuando utilizamos Terraform a escala. Como decía antes, pues hay gente y hay organizaciones que ven como a lo mejor ciertas herramientas auxiliares les pueden resolver parte de todos estos problemas. Pero nuestra apuesta es Terraform Cloud o Terraform Enterprise, que están específicamente diseñadas para dar respuesta a todos estos retos, donde podemos crear distintas cuentas en la herramienta, podemos crear distintas organizaciones, distintos usuarios, distintos equipos que nos van a permitir modelar nuestro marco de control. Podemos dar ciertos permisos, podemos tener ciertos roles en la organización de tal forma que mi gerente me apruebe un despliegue que cuesta más de $1000 porque así lo hemos decidido, o que alguien tenga que dar el visto bueno si estoy utilizando cierto tipo de máquinas que a lo mejor pues, no deberían ser usadas para un ciclo de desarrollo y un ciclo de pruebas muy básico. Entonces no queremos que nadie empiece a instanciar las máquinas de Machine Learning más caras de AWS cuando solamente queremos estar testeando un servidor web, ¿no? Además de todo esto, podemos colaborar con otros usuarios, bien vía API, todo es accesible desde la API, o desde una interfaz de comandos donde no toda aquella persona que necesite consumir infraestructura tenga que saber hasta el último detalle del código Terraform de una aplicación Java, ¿no? De cómo se despliega una aplicación Java. Podemos establecer esos módulos, esos componentes como una caja negra, de tal forma que podamos exponer ciertas variables, ciertas entradas, donde a lo mejor definimos cuál es el fichero del programa, la región donde se va a desplegar esa aplicación y poca cosa más, de tal forma que se pueda consumir la infraestructura como servicio. No necesitamos tener nada, ni necesitamos crear un ticket y empezar a crear fricción en ese consumo de recursos. Y a la hora de poder poner valor enfrente de nuestros clientes, podamos tener esa velocidad, esa celeridad para tener la aplicación lista de cara al cliente aportando valor. Y luego podemos tener un histórico de nuestra infraestructura, podemos tener un histórico de nuestras políticas y de todas las ejecuciones. Vamos a ver en la demo cómo podemos ver pues lo que se ha estado desplegando en los últimos días, en las últimas semanas, y podemos tener esas políticas controladas en un gestor de versiones. Todo esto, todas estas herramientas que estábamos mencionando antes, nos van a permitir que podamos ofrecer una gestión y un gobierno de una realidad multicloud. Podamos tener componentes en AWS, en Google Cloud, en VMware, en todo tipo de infraestructuras y proveedores cloud. Y podemos ofrecer esta gestión y este gobierno en multicloud de forma que no exista esa fricción que mencionábamos antes. Todos esos tickets que a la hora de poner algo en producción nos demore un día, una semana, incluso meses, como por desgracia
los que llevamos unas cuantas décadas en la industria hemos tenido que soportar. Entonces, podemos tener una serie de agentes en este ecosistema de Terraform que van a definir las políticas o que van a definir esos módulos de infraestructura como código o los van a consumir. Y todo esto en este engranaje que nos permite, como decía antes, consumir de forma autogestionada la infraestructura, dando respuesta a una realidad multicloud. Y esto es todo lo que quería comentar antes de dar una pequeña demo. Vamos a utilizar lo que es el interfaz de Terraform Cloud, que es una de las versiones para utilizar Terraform. Luego daremos una serie de punteros si os queréis dar de alta en la herramienta. Y lo que vamos a hacer es compartir el navegador. Y lo que estáis viendo ahora es la interfaz gráfica de Terraform Cloud en un workspace que se llama, que es básicamente mi espacio de trabajo, donde tendrá asociada una serie de elementos como el repositorio de código, una serie de políticas. Todo eso lo vamos a ver ahora. Entonces, a la hora de ver las características de Terraform, bueno, vamos a ver algunas de las cosas y vamos a comenzar con, por ejemplo, las notificaciones. Hablábamos antes de la presentación que si estoy desarrollando un clúster de 15 nodos, pues a lo mejor quiero que me notifique cuando ese despliegue falla o ese despliegue está listo para poder comenzar a hacer otros pasos. Y estas notificaciones las puedo integrar con una herramienta tipo Slack o cualquier otro tipo de herramientas. Incluso tenemos integraciones con herramientas de provisión como ServiceNow. Podemos crear un catálogo de infraestructura de tal forma que el usuario ni siquiera sepa lo que está ocurriendo, digamos, detrás del escenario, ¿no? Podemos ver cómo en este workspace, esta infraestructura, que es muy sencilla, ahora lo veremos, está ligada a un repositorio que controla las versiones. En este caso vemos que es GitLab. Cualquier otro, los sospechosos habituales de la industria están todos soportados y puede ser GitLab, puede ser GitHub, puede ser Bitbucket, de tal forma que estamos enlazando nuestro workspace con un repositorio de código que, como vamos a ver ahora, es un código muy sencillo. Un código donde vamos a dar de alta, en este caso, en el proveedor de nube de Microsoft, en Azure, una máquina virtual muy, muy sencilla. Simplemente resaltar este parámetro, que es el tamaño de la máquina virtual, porque vamos a ver que es importante. Vamos a definir una serie de políticas y hay una política en particular que restringe el tamaño de la máquina virtual a una lista blanca, a una serie de tamaños autorizados. Entonces, esto va a ser la infraestructura que vamos a desplegar en Azure, y de vuelta a nuestro espacio de trabajo, lo que vamos a hacer es iniciar este despliegue. Le damos a colar un plan y vemos que comienza el ciclo de Terraform. Mientras todo esto tiene lugar, vamos a dejar que trabaje la herramienta. Vamos a seguir comentando algunas de las cosas. Hay una serie de variables que en este caso las vamos a tener aquí marcadas como sensitive, como digamos privadas, donde no queremos que nadie tenga la posibilidad de ver pues, nuestras credenciales, de tal forma que todas estas credenciales que utilizamos para operar en nuestra cuenta de Azure no estén a la vista, ¿no? Entonces, todo esto se puede hacer con la herramienta, y luego tenemos componentes, módulos, como habíamos mencionado antes, que pueden ser reutilizados. Esos módulos, hay un repositorio, un registro público de módulos, pero con Terraform Cloud y con Terraform Enterprise podemos tener un repositorio privado de módulos, de tal forma que en este repositorio de módulos vamos a tener bien infraestructura o componentes directamente copiados del repositorio público o elaborados en nuestra organización que contengan las mejores prácticas o los parámetros de nuestra organización. Si tenemos que instanciar un clúster o un minikube, podemos ver
los detalles de este módulo, hay diferentes versiones y en este módulo podemos incluir, podemos modificar los distintos parámetros para que se adapten a nuestra organización. De la misma forma, podemos poner un control de acceso a este módulo, de tal forma que ciertos usuarios sean los que puedan utilizar el módulo en concreto, ¿no? Y luego, hablando también de módulos, lo que existe es un configurador. Este configurador es muy útil para gente que simplemente quiere consumir infraestructura y va a coger, añadir un módulo, 2, 3, y a la hora de provisionar infraestructura marcamos una serie de parámetros, de cajitas, donde nosotros incluimos la información y ya tenemos nuestro componente, reutilizando este módulo y bueno, así dotando de celeridad, de velocidad en la adopción de nuestra infraestructura. Y vamos a volver a nuestro workspace para ver cómo están las cosas y para ver políticas, como decía antes. Entonces, aquí tenemos esta marca de Policy Override que bueno, vamos a ver de qué se trata. La política, la gestión de política como código, se realiza gracias a una tecnología que se denomina Sentinel. Sentinel es un lenguaje y un motor de políticas que lo que va a hacer es seleccionar nuestro plan para desplegar esta infraestructura y va a poner ciertas reglas. Entonces, estas reglas pueden tener distintos niveles de lo que llamamos enforcement, distintos niveles de cumplimiento, y vemos que, bueno, pues he puesto ciertas etiquetas, he restringido la máquina virtual a uno de los fabricantes que autorizo en mi lista, pero veo que hay un tamaño de una máquina virtual que no está en una lista que he definido antes. Esta lista, que contiene cuatro tipos de máquinas, se recoge como código y vamos a ver el código, como veis, es muy sencillo. Aquí veis el código en Sentinel, en el lenguaje Sentinel, donde yo voy a permitir este tipo de herramientas. Como esta regla Sentinel es con un nivel de cumplimiento, digamos, blando, se puede sobreescribir. Podemos tener diferentes tipos de cumplimiento y en este caso podríamos decir, bueno, voy a sobreescribir esta regla y aquí se podrían poner todo tipo de controles sobre quién puede sobreescribir, quién puede autorizar y vamos a poner que esto está bien. Ok, eso es solo un test, por ejemplo. Le damos a Override Policy Check, de tal forma que continuamos con nuestro desarrollo y Confirm and Apply, confirmamos el plan y la herramienta continúa con el despliegue de la infraestructura. De tal forma que tenemos esta lógica de negocio, estos controles de negocio codificados en la herramienta. Algo que también deberíamos mencionar es la estimación de costes. No queremos que nuestro coste se dispare y podemos establecer controles de costes y políticas basadas en estos parámetros, en controles de costes. Si un desarrollo, un despliegue cuesta más de $1000, pues vamos a poner una serie de controles. Si cuesta más de $5000, pues vamos a poner que no siga adelante. La política como código es muy poderosa, es muy flexible y podemos establecer todo tipo de controles. Podemos restringir que nuestros despliegues se hagan en unas zonas o en otras para impedir problemas con nuestros datos. Podemos incluso poner reglas de negocio de otro tipo de herramientas, de tal forma que si hay una marca en una herramienta que necesite ser chequeada, lo podamos ver. Y como digo, es muy flexible y nos permite esto. Como vemos, Terraform ha acabado de hacer el despliegue y vemos que bueno, nuestra máquina virtual está disponible aquí sin mayor problema. Entonces vemos este ciclo de los recursos que se van a instanciar, el coste que van a tener y los controles que vamos a poner en nuestro despliegue. Hablando de controles, existe algo que recientemente hemos lanzado
que son una serie de políticas que están definidas por un Instituto de Seguridad, que aplican y que están definidas en Sentinel. Este tipo de políticas que están definidas por el CIS aplican a AWS, a Azure, a un montón de proveedores y un montón de tecnologías donde podemos definir y podemos importar estas políticas y reutilizarlas en nuestra organización, porque no hay nada más, digamos, que dé más miedo, ¿no?, que enfrentarse a un trozo de papel en blanco o a una consola en blanco y tener que definir desde cero esas políticas. Entonces aquí tenemos ejemplos de políticas para definir pues, todo tipo de restricciones, ¿no? Que nuestras máquinas no tengan instancias SSH accesibles desde Internet, todo tipo de políticas que sencillamente podemos importarlas y ponerlas en nuestro repositorio de código, tan sencillo como copiarlas o importarlas, y podéis ver aquí la simplicidad de este lenguaje. Y esto es todo lo que quería comentar. Vamos a volver a la presentación y vamos a acabar con algunos punteros. Hemos visto la creación de una máquina virtual. Es un ejemplo muy sencillo para ilustrar las características de Terraform, pero tenemos una plataforma que se llama Instruct, y en esta plataforma hay varios workshops, hay varias pistas para poder familiarizarse con las herramientas de HashiCorp, no solamente con Terraform. Y bueno, os dejamos el puntero para, en este caso, hacer un deployment de un clúster de Kubernetes, pero hay muchos otros tipos de herramientas para aprender. Y hablando de aprender, tenemos también un portal de learning, de aprendizaje, donde hay un montón de material gratuito para formarse en las tecnologías de HashiCorp, tanto Terraform, Vault, Consul y Nomad, como Vagrant y Packer. Y también aprovecho para decir que recientemente hemos lanzado las certificaciones de Terraform y de Vault, si hay alguien que está interesado en certificarse. Para terminar, mencionar que os podéis dar de alta en Terraform Cloud para probar las herramientas. Hay una pista en el portal de aprendizaje y podéis tener la información sobre las distintas versiones o cómo conectar vuestro código a Terraform Cloud en estos punteros. Y para terminar, simplemente mencionaros que lo que era HashiConf.eu, debido a las circunstancias que nos está tocando vivir este 2020, es ahora un evento completamente digital, HashiConf Digital. Hay muchísimas charlas interesantes y también continuamos desarrollando talleres virtuales. Hay uno de Vault próximamente, el 19 de mayo, y vamos a hacer un taller de Vault en español a finales del mes que viene también. Y bueno, con esto doy por terminado la charla, el webinar, y podemos pasar, yo creo que al turno de preguntas. Muchísimas gracias a todos. Bien, tengo aquí un par de preguntas, Pedro, que estuve señalizando, y por favor, puse una nota en el chat, pero si alguno tiene una pregunta, por favor, siéntase con total libertad de utilizar el icono de QA que está en la pantalla de Zoom para enviarlas, y las vamos a responder en vivo ahora. Tengo una pregunta con relación a por dónde iría el despliegue de la aplicación en este modelo. Como les comentásemos, hemos separado el problema o el problema, digamos, de cómo correr cualquier aplicación en cualquier infraestructura en 4 problemas más pequeños para resolver. Y siempre vimos Terraform desde el lado del aprovisionamiento y el manejo de la infraestructura. Y la aplicación generalmente la vemos en esa capa de scheduling en donde está Nomad y hay otras plataformas como Kubernetes. Ahora, hay muchas organizaciones que en este momento tienen, por ponerlo de alguna manera, la aplicación mucho más pegada a la infraestructura, con lo cual hay 2 formas diferentes de mantenerlo. La primera es hacer despliegues de aplicación inmutables, de modo de que podrían usar una herramienta como Packer, o como otras herramientas para realizar o para crear imágenes de discos selladas que luego Terraform puede hacer el despliegue,
como parte de la infraestructura que está haciendo, o encima de Terraform pueden correr un orquestador o un scheduler para para mantener la ejecución de la aplicación, o pueden usar una herramienta de configuration management, como puede ser Puppet o Ansible, para hacer el despliegue de la aplicación. Espero que esto responda la pregunta. Tenemos una pregunta también sobre cómo se realiza el cost estimation, si es con Sentinel. Cost estimation o la estimación de coste es una funcionalidad específica que está diseñada dentro de Terraform Cloud y Terraform Enterprise. Sentinel no es lo que hace la estimación de coste, pero Sentinel puede aplicar políticas a esa estimación de coste. De modo de que, por ejemplo, si un cambio en la infraestructura va a incrementar el costo en un 15 o un 20%, Sentinel puede parar el despliegue, o si el costo total de la infraestructura va a superar, no sé, por ponerles un ejemplo, el presupuesto del proyecto, puede parar el despliegue. También me preguntan cómo es el despliegue de aplicaciones serverless con este modelo. Es realmente muy similar, ya que en el caso, por ejemplo, de Lambda o otros sistemas de Function as a Service, se interactúa vía una API y Terraform puede modelar esta API. Lo interesante quizás es que no solo está modelando la API de Lambda, sino también otras APIs que están involucradas, que pueden ser o no parte de AWS o de cualquier plataforma de nube. Después tenemos una pregunta en cuanto a si es posible invocar playbooks de Ansible para completar la configuración de un despliegue. Me gustaría poder decir que tenemos esto en español, pero estamos haciendo, o hicimos la semana pasada un webinar en alemán específicamente de este tema. Para que sepan, la información de Terraform puede ser utilizada para un inventario de Ansible, y obviamente Ansible puede, o Terraform puede, digamos, pasarle la posta, como diríamos, a Ansible para que haga la configuración del sistema. Estas dos cosas son totalmente posibles si tenemos un par de puntos más de integraciones con tanto Ansible como Ansible Tower, que están disponibles en nuestra página web, y si nos contactan, con gusto les podemos enviar más información. Pedro, tengo una pregunta también en cuanto a material para preparar para la certificación de Terraform. No sé si quieres dar información y un poco más de información sobre cómo es el examen. Sí, en el portal de Learning hay una página tanto para Vault como para Terraform donde se detallan cuáles son los objetivos y cuál es el temario de la certificación de Vault y de Terraform. Entonces ahí pues tenéis el temario y las áreas que están disponibles para examinarse ya. También nos pregunta Sier cómo es el examen. El examen es un examen tipo test, donde hay preguntas donde se eligen las opciones correctas, o son de verdadero o falso, o se elige una o varias opciones. Es un examen sencillo, no es extremadamente difícil, porque las certificaciones que están ahora mismo disponibles son del nivel, digamos, más sencillo de conocimiento, tanto para Vault como para Terraform. Estamos trabajando en el siguiente nivel de certificaciones para ya los profesionales que tienen más capacidades, tanto en Vault, en Terraform, en Consul. Así que es algo en lo que estamos trabajando. Sí, Y la verdad que para hacer un comentario, la demanda de las certificaciones fue muy impresionante. Tuvimos en los cientos de personas que se certificaron en los primeros 2 o 3 días que lanzamos el programa. Este programa está en beta, diría, desde HashiConf el año pasado, o sea, septiembre del año pasado, cuando hice... Cuando, por ejemplo, yo hice las certificaciones, pero sí, la verdad que nos tomó por sorpresa la demanda que tuvimos de certificaciones. ahí Pere nos pregunta si en la versión Cloud o Enterprise se pueden integrar las llamadas de Packer, se podrían parametrizar on the fly con las llamadas a las APIs directamente. Esto aplica a todas las herramientas de HashiCorp, y si para Terraform Enterprise tiene acceso completo a la API de Terraform, y todo se puede gestionar desde la API, entonces sí se puede integrar, y bueno, con mucho comparativo, incluso herramientas que pertenecen también a HashiCorp.
Hay otra Una pregunta. aclaración más sobre eso. En Terraform Cloud, en Terraform Enterprise, más allá de tener digamos, los webhooks que se integran directamente con ya sea Bitbucket o Azure DevOps o GitHub o GitLab, también pueden crear webhooks específicos para integrar con otras cosas. Por ejemplo, si cuando terminan un build de Packer quieren llamar a hacer el redespliegue de la infraestructura, eso también sería posible. Como alguna de las cosas que tiene Terraform Enterprise, que la verdad es una lista de features muy larga y tratamos de mantener el temario como para un nivel inicial. Y Juan nos pregunta sobre la programación de exámenes y bueno, el remitirles a la página para hacer esos exámenes. Bueno, son exámenes remotos y más teniendo en cuenta las restricciones actuales. Y como decía, el temario está disponible y hay una página para acceder a los detalles de la certificación. No sé si hay alguna pregunta más, pero Luis nos pregunta si hay algún tiempo estimado de las certificaciones profesionales. La verdad es que no hay ahora mismo nada cerrado en cuanto a fechas, pero ya hay trabajo en marcha. Y bueno, tanto Nico como yo hemos estado colaborando en el proceso de certificaciones profesionales y será seguramente cuestión de meses que podamos tener esas certificaciones profesionales o digamos el siguiente nivel preparado. Vamos a ver cómo responden esta primera tanda de certificaciones que hace nada más que unos días, unas semanas que hemos lanzado, y en función de eso también reevaluaremos cómo abordamos las certificaciones de los siguientes niveles profesionales. Jorge nos pregunta si Terraform Cloud es gratuito. Y bueno, responder que hay una opción de consumir Terraform Cloud que es completamente gratuita y se pueden dar de alta ya mismo. Hay otro tipo de capas, otro tipo de tiers que son de pago, pero sí hay una capa gratuita donde es posible pues, disfrutar de Terraform Cloud sin pagar. Así que, Jorge, te animo a que te des de alta esta misma tarde. Bueno, no sé si hay algún otro tipo de pregunta. Nico, la que siempre aparece, no ha aparecido ahora, que es qué ocurre cuando utilizando Terraform Open Source a alguien se le olvida el portátil en una cafetería o se lo roban. ¿Qué peligros tiene todo eso y cómo da solución Terraform Enterprise o Terraform Cloud a esta problemática? Bueno, hay un par de temas digamos, lo que siempre tienen que tener en cuenta es que Terraform guarda un registro del estado de la infraestructura como está, y ese registro más veces que no guarda información confidencial, por ejemplo, llaves API que se utilizaron para hacer el despliegue y elementos así. Este registro está encriptado cuando usan Terraform Cloud o Terraform Enterprise y almacenado remotamente, con lo cual el usuario no requiere tener copia local, pero si ustedes estuviesen usando Terraform Open Source, obviamente la recomendación siempre que hacemos es tener encriptación de disco y quizá utilicen Vault para el manejo de secretos, de modo de no tener que guardar secretos que duren a largo plazo en vuestro disco o particularmente en el fichero de estado de Terraform Enterprise. Pedro, aquí preguntan si disponemos de algún plan de soporte para estas plataformas. Pues sí, tanto Terraform Cloud como Terraform Enterprise tienen características que son de pago y entre las que se incluyen diferentes niveles de soporte. Entonces, dependiendo del nivel de soporte, pues están los típicos niveles de 8x5, 24x7, donde se responden pues cualquier incidencia, cualquier escalado en lo que es la herramienta. Así que sí, hay varios planes de soporte para Terraform Cloud y para Terraform Enterprise. Pere nos comenta que si en la versión Cloud y Enterprise incluyen una implementación de gestión de secretos. Entonces, esta pregunta es muy interesante porque podemos incluso hablar un poco de la historia de una de las herramientas de HashiCorp, que es Vault.
Y bueno, Nico, que lleva aquí, es de los primeros que llegó a HashiCorp, el primero en Europa, a lo mejor nos puede contar cómo se gestó el nacimiento A de ver, esta herramienta. es siempre una historia interesante cuando, digamos, y siempre hablo de esto cuando hacemos un webinar de Bolt. Bolt quizá en el momento inicial no fue ideado como un producto, sino que Atlas, que era, como siempre digo, el tatarabuelo de Terraform Cloud, necesitaba una solución para administrar secretos del cliente. Y fue el motivo por el cual, digamos, se creó Vault, e incluso al día de hoy Terraform Cloud está corriendo con una instancia de Vault, y cuando hacemos la instalación de Terraform Enterprise incluye una instancia mínima de Vault para hacer encriptación de secretos. Otra cosa en la que estamos trabajando es, digamos, cómo hoy en día se pueden consumir secretos dinámicos de Vault en Terraform y en Terraform Cloud. Estamos trabajando en un nuevo workflow que vamos a lanzar que va a hacer eso mucho más fácil, pero sí, básicamente el manejo de secretos generalmente es con Vault y de mínima, sin implementar ninguna herramienta de manejo de secretos. Terraform Cloud encripta la información usando una clave de criptografía que está guardada en Vault. Con lo cual, si alguna vez ven Terraform Cloud, van a ver que tienen la opción de guardar variables de forma sensible. Esas variables no se vuelven a mostrar, se esconden en el estado y son encriptadas por una llave que están dando en la instancia de Vault que está encriptando información para Terraform Cloud o Terraform Enterprise. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Nos pregunta Sergio cómo soluciona Terraform el problema del trabajo simultáneo en equipos. Es muy interesante porque, digamos, un cliente con el que estaba trabajando en la última semana digamos, trabajan a tal escala que tiene equipos trabajando incluso en los diferentes aspectos del despliegue de lo que AWS llama una landing zone, es decir, la configuración básica para proveer cuentas a consumidores. Y la forma en la que trabajan es muy simple. Primero segmentan el código mediante diferentes repositorios. Luego Terraform, cuando ingresa el código, Terraform tiene un modelo de control de permisos sobre la infraestructura desplegada. Es decir, que hay un equipo, por ejemplo, que está haciendo despliegues de VPCs y está proveyendo cierta información, la cual otro equipo puede leer mediante estado remoto en Terraform Enterprise. En este caso pueden hacer lo mismo en Terraform Cloud, sin necesidad de ver el código o ver el despliegue actual. Otra cosa que soporta Terraform Cloud es lo que llamamos una cascada de plans y applies, con lo cual, por ejemplo, uno puede configurar un workspace para que automáticamente, al cambiar algo, fuerce un cambio en otro workspace remoto que puede pertenecerle a otro equipo. De esa manera se puede mantener una infraestructura predecible a la hora de hacer despliegues entre equipos. Sobre Terraform Landing Zone que acabo de hablar, quiero aclarar lo siguiente. En este momento, y de la forma que estamos trabajando con AWS en esto, Terraform Landing Zone se está desplegando en algunos clientes. Es una forma simplemente de administrar cuentas de AWS a escala. Como saben, es un problema grande. Quizá Terraform Landing Zone es la tercera iteración que hace AWS sobre cómo solucionar este problema. Con lo cual en Europa estamos trabajando con 3 clientes en este momento en lo que refiere a Terraform Landing Zone y haciendo la implementación. Como dice Luis por una pregunta, sí, es correcto, está en preview. No estamos pensando en este momento hacer ningún webinar público sobre estas prácticas, y quiero aclarar esto porque he visto en internet algunas compañías de servicios que postean código para decir así es como se hace Terraform Landing Zone. El único que tiene el código Terraform sobre cómo se despliega un Terraform Landing Zone es AWS y es HashiCorp, porque de hecho generalmente es una propuesta de servicios que realiza AWS, y estamos trabajando con AWS en identificar algunos partners de servicios que puedan asistir a clientes en eso.
pero sí, quizá entrado junio empecemos a hablar públicamente de Terraform Landing Zone una vez que tanto del lado de AWS como del lado de HashiCorp tengamos la capacidad y suficiente personal entrenado en la práctica a la hora de darle consejos a los clientes. Pere pregunta un poco sobre el tema de cómo abstraemos los proveedores específicos y eso se hace a nivel módulo. Es decir, por ejemplo, uno puede hacer un módulo de cómputo que hace 3 preguntas, puede ser el hostname, puede ser el tamaño de la instancia, que sea pequeño, mediano, grande, y eso hace una traducción al proveedor que permite básicamente abstraer al usuario, que es el que va a usar, el que va a hacer más despliegue de infraestructura, de los particulares del despliegue en cloud, y esta es la forma en la que la mayoría de las organizaciones lo hacen. Así que, Pere, espero que eso responda a tu pregunta. Bueno, pues nos quedan 2 minutos y medio para llegar a las 4 de la tarde aquí en Reino Unido, a las 5 de la tarde en España y bueno, pues un poquito más temprano en Latinoamérica. Pero yo creo que vamos a dar por finalizado este webinar y queríamos dar las gracias a todos por esta hora que hemos pasado juntos viendo pues, el viaje y la adopción de Terraform. Y bueno, espero que para el próximo tengamos ya una situación un poco más normal. Es algo difícil porque ya estamos planeando algunos otros webinars y talleres para el mes que viene, pero ojalá que pronto podamos volver a la normalidad y podamos hacer chistes de fútbol que le debo una a Nico. Un último comentario para cerrar. Luis pregunta si el webinar va a estar disponible offline. Sí, lo estamos grabando y lo vamos a publicar. Y Connor, que habla inglés, va en breve cuando se procese enviar el link a todos los asistentes. Les queremos comentar que tenemos un equipo en España y tenemos un equipo que atiende Latinoamérica en caso de que tengan preguntas, así que no duden en contactarnos porque podemos ponerlos en contacto con diferentes equipos de HashiCorp que están quizá más cerca suyo. Y con esto creo que podríamos cerrar el webinar, así que quiero, junto con Pedro, agradecerles a todos su presencia, a toda la gente que se quedó hasta el final, y muchas gracias por su tiempo. Estupendo. Gracias a todos.